Bien, mi nombre es Marcos Quintero, estudiante del tercer año de Derecho, y en esta oportunidad disertaré para ustedes lo concerniente al tema de la lesionología o traumatología en la medicina legal. Empezaré diciendo que es la rama de la medicina legal cuyo objetivo principal es el estudio de los estados patológicos producidos en el cuerpo humano por alguna violencia ejercida sobre el mismo. Y estos daños ocasionados en el cuerpo humano se denominan lesiones. Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, la lesión es una alteración de la morfología o fisiología de un organismo, sistema o segmento del cuerpo humano producido por un agente traumático que trastorna la salud y causa un desequilibrio de mayor o menor gravedad según el daño ocasionado. También debemos de tener en cuenta que dichas lesiones las podemos clasificar desde el punto de vista de su gravedad entre lesiones mortales y lesiones no mortales. Entre las lesiones mortales son las responsables de la muerte del individuo, bien sea de forma inmediata o de forma diferida, y las no mortales son aquellas que causan una lesión en el individuo, pero que no causan la muerte. Ahora bien, entre la clasificación de las lesiones de acuerdo a cómo actúa en el medio vulnerable, tenemos que pueden ser cuerpos o instrumentos vulnerables, son agentes de naturaleza que tienen una longitud, que tienen un peso, una consistencia, y debido a la acción, ¿verdad?, y la aplicación y el mecanismo va a variar la lesión que pueda ocasionar en el cuerpo de la persona. También podemos clasificarlos de la siguiente manera. Tenemos por acción mecánica, y estas son las lesiones producidas por armas blancas, las lesiones producidas por armas de fuego, lesiones producidas por asfixia o lesiones producidas a través de un accidente de tránsito. Tenemos por acción térmica, estas se producen por el calor o por el frío. Tenemos por acción sistemática, son lesiones producidas por tóxicos o envenenamiento, y tenemos por acción mixta, que serían los explosivos o lesiones producidas por algún procedimiento laboral. También mencionaremos las lesiones incisas o cortantes, que son aquellas producidas por un instrumento que tienen acción permanente. Cortante, donde predomina la longitud y la anchura, y tienen un filo y actúan por un deslizamiento. Entre ellos podemos nombrar un cuchillo, podemos nombrar una navaja, un trozo de metal o un trozo de vidrio, y su mecanismo de acción actúa bajo presión o presión y deslizamiento, y las características de esta lesión pueden variar, pueden ser de manera colgante, pueden ser de manera mutilante y también pueden ser de manera lineal. Ahora bien, tenemos también las lesiones cortopunzantes, que son instrumentos constituidos por una lámina terminada en punta y recorrida por una o dos o más aristas afiladas y cortantes. También como ejemplo, entre ellas entran un puñal o un cuchillo o una navaja, y su mecanismo de acción actúa simultáneamente por la punta y por el filo. Y entre las características tenemos que ella se asemeja mucho a las lesiones producidas por objetos punzantes o las lesiones cortantes. También mencionamos las lesiones cortantes o contundentes, que son las lesiones producidas por armas u objetos contundentes. Podemos decir que son aquellas armas que tienen una longitud, tienen un filo y un peso considerable, además del peso vivo que le aplica a la persona que utiliza este tipo de arma. Por ejemplo, podemos hablar de un sable que tiene la longitud, tiene el filo y un peso bastante consistente. También podemos mencionar un hacha, que son de una longitud, un peso bastante considerable, además de un filo en la punta. Y como les dije anteriormente, más la fuerza viva que aplica la persona que las usa. Y al aplicar sobre otra persona, esto puede causar unas heridas bastante graves en las personas, que va desde la muerte hasta mutilaciones en el cuerpo de la persona. También tenemos las heridas punzopenetrantes, que son producidas por agentes traumáticos puntiagudos de continuidad externa y mínima.
Estas lesiones o traumas también las podemos clasificar como abiertas o cerradas, y entre las abiertas tenemos quemaduras, heladuras o heridas, y entre las cerradas tenemos las contusiones y las asfixias. Ahora bien, las lesiones o traumas cerradas se denominan contusiones y consisten en un golpe cuyos signos pueden incluir alguna equimiosis que producen un color morado bastante desagradable por la parte superficial de la piel. Tenemos la tumefacción o edema, que producen una hinchazón además de un dolor, la eritema, que producen un enrojecimiento, y tenemos el hematoma, que además de una tumefacción es de color morado o rojo, varía según el caso, y produce un dolor. Ahora bien, hablaremos sobre el fundamento jurídico y la clasificación de las lesiones, que se encuentran en el capítulo 2, título 9 del Código Penal venezolano, y allí están expresadas las lesiones de la siguiente manera. En primer lugar tenemos las lesiones personales según el resultado, y en segundo lugar tenemos las lesiones intencionales. Primero mencionaremos las lesiones personales según el resultado, y estas se clasifican en lesión levísima, establecida en el artículo 417 del Código Penal. Tenemos una lesión leve, establecidas en el Código 416 del Código Penal, lesiones menos graves, establecidas en el Código 413 del Código Penal, y las lesiones gravísimas, que están establecidas en el artículo 414 del Código Penal, y estas son penadas con un presidio de 3 a 6 años de prisión. En segundo lugar tenemos las lesiones personales según la intención, y estas se clasifican en lesiones intencionales, que son esencialmente todas aquellas establecidas en el artículo 413 del Código Penal. Y en lo que concierne a las lesiones intencionales ya calificadas, estas se encuentran establecidas en el artículo 418 del Código Penal. En segundo lugar, las lesiones culposas. Estas lesiones se encuentran establecidas en el artículo 420 del Código Penal. Y por último, las lesiones preterintencionales, que están establecidas en el artículo 419 del Código Penal. En último lugar vamos a hablar sobre la caída y la precipitación. En la precipitación podemos decir que es cualquier caída desde un nivel lo suficientemente alto que produce una lesión en la persona, que puede ir desde una lesión grave o también puede causarle la muerte a una persona. Y en la caída hablamos que es el traumatismo causado cuando la víctima se golpea contra una superficie situada en su mismo plano de sustentación. Por ejemplo, una persona va caminando, se enreda con sus pies y cae en el mismo plano donde se encuentra, y esto puede producir en la persona una lesión tanto leve como una lesión grave. Ahora, en la etiología de la caída y precipitación podemos hablar que puede suceder de manera accidental, de manera suicida o de forma homicida. La accidental es la más frecuente, que puede ser por imprudencia de la persona, ocurre un accidente, o en alguna parte laboral también suele suceder este tipo de etiología. Tenemos el suicida, que es cuando la persona tiene bastante intención de quitarse la vida. Y por último, la homicida, cuando es causada por otra persona, que genera una acción que causa en la persona una herida bastante grave, y esto le ocasiona la muerte. Esto ha sido todo lo referente al tema, un breve resumen sobre la lesionología en la medicina legal. Muchísimas gracias por su atención.